Canal Paz Social, produciendo escenarios de paz. Canal Paz Social, donde los protagonistas son los territorios. En el marco del Festival del Teatro de las Américas, desarrollado por la Universidad Santiago de Cali, del 13 al 17 de noviembre del 2024, los directores e integrantes de los grupos de teatro expusieron la experiencia de su trabajo, cuyo formato es un conversatorio. Este ejercicio es trascendental para el festival debido a que es un evento académico donde los decanos, directores de programa y docentes de las diferentes facultades han preparado diversos cursos para estudiantes, empleados y directivos, tanto de pregrados como de posgrados, para participar en clave de formación integral como un indicador de acreditación institucional. Bienvenidos al festival. Invita Roberto Robles Castillo, director general del festival y director del Observatorio Cultural de la Universidad Santiago de Cali. Experiencia Laboratorio La Máscara. Director y grupo Carlos Rojas y Claudia Muñoz. Sus actores y actrices. Laboratorio La Máscara, obra Pastor Gómez. La idea también es hablar un poco de Carlos, del proceso actoral, de Beto Cardeño y también del proceso dramatúrgico de ese montaje que ustedes hicieron ayer, básicamente. Y arrancamos, Carlos, entonces te damos la bienvenida a este conversatorio. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Yo espero que ustedes hayan visto la obra, para que sí, algunos por lo menos sepamos de qué estamos hablando. Para que esto sea más una conversación que otra cosa. Bien, la obra es el texto que nosotros que vieron ayer. Está escrito por Jaime Chabó, dramaturgo mexicano muy importante, dramaturgo contemporáneo muy importante en México, en América Latina, y bueno, traducido a muchos idiomas. Una de sus obras claves, a mi modo de ver, es El Divino Pastor Góngora, que fue escrita en el año 2001, un poco a contracorriente, pues con el afán de mucha gente de escribir textos muy contemporáneos, de hacer teatro muy de vanguardia. Llevando un poco la contraria, Chabó hace un homenaje al siglo de oro español, un poco, y por otra parte a la picaresca del siglo de oro, pero además al oficio del cómico de la legua, del sainetero, ¿no? En un contexto de la Inquisición, finales del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII, la obra estaría, la época sería exactamente año 1790. La acción se sitúa en el año 1790 en una cárcel de la Inquisición, una mazmorra de la Inquisición en la Nueva España, en México, llamado Nueva España, en la época del virreinato. Y en ese momento en el que hay una especie de rebelión, también una especie de revuelta de personajes del pueblo y algunos intelectuales contra la corona española. Entonces, Divino Pastor Góngora ha sido señalado y acusado de conspiración, ¿no? Por conspirar con su maestra contra la corona española. Entonces va a ser procesado en la cárcel de la Inquisición, pero vamos a descubrir en la obra que, aparte de este cargo que se le imputa, el pobre Divino Pastor Góngora tuvo la mala suerte de haber tenido relaciones sexuales con nada menos que con la sobrina del inquisidor, a la que supuestamente preñó, entonces con lo que él prácticamente firma su sentencia de muerte, ¿no? Se sitúa, el presente de la obra se sitúa en la cárcel de la Inquisición, interactúa con el público. Una de las cosas notables de este maravilloso monólogo, y ahí quiero hacer un paréntesis, Chabó es alguien que detesta el monólogo, a él no le gusta el monólogo. Él sobre todo trabaja mucho sobre la dificultad de ficcionalizar al público como una condición, digamos, sine qua non en
llamado metateatro, teatro dentro del teatro, de involucrar al espectador en la acción. O sea, cuando aparece aquí un personaje hablando, no se sabe por qué con el público, ¿no? Interpelando al público, entonces, y realmente no hay una relación que tenga una funcionalidad dramática. Chavo le llama eso el mongólogo, ¿no? Le llama eso el mongólogo. El mongólogo. Y él odia al mongólogo y aquí él logra ficcionalizar justamente al público, nos convierte como público en prisioneros, compañeros de prisión del divino Pastor Bongoa, a quienes el divino va a contar un poco su historia, alegando su inocencia. Don Carlos, que son estas horas de llegar. Entonces, con quienes va a compartir su angustia, su espera de la sentencia de muerte, ¿no? Ese es, digamos que, en términos generales, la obra. La obra para mí tiene un interés muy grande. Yo la había leído, la había visto antes. De hecho, hay un primer montaje que se hizo en Colombia, lo hizo Pedro Salazar, con un maravilloso actor que todos ustedes debieron conocer, bueno, por lo menos los menos jóvenes, Blas Jaramillo. Blas Jaramillo, que fue, entre otras cosas, profesor de Alberto Carreño en el Teatro Libre, fueron muy amigos. De hecho, cuando estrenamos la obra, nosotros se la dedicamos a la memoria de Blas, gran actor colombiano. Y es un texto que para mí, yo me enamoré de ese texto por varias razones, ¿no? Esa recuperación del habla de época, por ejemplo, ¿no? Que no es ni siquiera una reconstrucción, porque detrás de la investigación exhaustiva que hace Jaime Chabó, leyendo crónicas del siglo XVII, XVIII, pero además también escudriñando en la música de la época, en la literatura, pues, la tradición oral se perdió en el siglo XVII. Prácticamente lo que él hace es reinventar el habla de la Nueva España en la época. O sea, ese lenguaje coloquial no existe. Hay vestigios del lenguaje literario, pero el coloquial nosotros no lo tenemos. Entonces él se permite allí hacer algunas piruetas lingüísticas que son muy originales de Jaime Chabó, para reconstruir el habla de la época. Eso para mí ya es, en esta época en que nosotros estamos perdiendo la lengua, ¿no? Que asistimos al desastre, la desaparición de la lengua española, ya eso me parece que es una labor muy, muy interesante y algo que a mí particularmente me interesa, tanto en la dramaturgia como en la puesta en escena. Por otra parte, la obra nos habla también del oficio del actor frente al sistema, ¿no? Del oficio del actor frente al poder de la censura, ¿no? De la condición, de la recuperación de la identidad, por ejemplo, en el contexto del virreinato y la lucha por la independencia. Entonces, la obra para mí tiene muchos aspectos que son bien interesantes. Ahora, él cita en la obra algunos autores, por ejemplo, está como el hilo conductor, que es el sainete del alcalde Chamorro, de José Macedonio Espinosa, que es un autor de la época, ¿no? Ese texto está intacto allí, está intacto, el alcalde Chamorro. En el sainete de los guisados, por ejemplo, el sainete de los guisados, que es de Calderón de la Barca, ¿no? Está otro pequeño texto que es Palabras frente al cadáver de una actriz, de Luis de Sandoval y Zapata, ¿no? Y
de lo fingido verdadero de Lope de Vega, en la lección que le da la maestra, ¿no? Su maestra Manuela, la supuesta maestra Manuela de San Vicente. Ahí está de lo fingido, el texto ese de lo fingido verdadero de Lope de Vega. Y lo interesante es cómo todo aquello funciona dramáticamente, ¿no? Sin que uno vea pues, la diferencia de dónde empieza Lope de Vega, termina Chabó y continúa Calderón de la Barca. Eso me parece a mí que es alucinante, ¿no? La obra, por otra parte, es un reto tanto actoral como de puesta en escena muy grande. De hecho, estamos acostumbrados a escuchar textos en prosa declamados, ¿no? Insufribles, por ejemplo, en el teatro, y nos preguntamos cómo realmente se hablaba en la época, ¿no? Esta obra nos permite eso, ¿no? La representación, que es otra cosa, sabemos que traer al presente nos permite ese viaje en el tiempo, ¿no? Para vivir un poco el habla supuestamente de la época, ¿no? ¿Qué más podemos decir de la obra? Pues a mí me parece que la obra tiene cosas muy interesantes y sobre todo retos muy grandes para el actor. Para un actor como Beto, que tiene que desdoblarse prácticamente en 11 personajes durante el monólogo, es un reto bien interesante. Bueno, preguntas. Okay. Sí, ya los que tengan preguntas la van a ir haciendo de una vez. Y mientras aquí surge como una tensión, y es en esos textos entonces puede ocurrir que el actor salve al texto o el texto salva al actor. Yo no veo por qué haya que salvar a nadie de nada. ¿No? A ver, no entiendo, no te entiendo, Roberto. Sí, bueno, perdona ya con la pregunta. No, lo que pasa es que cuando el actor tiene un mal texto, el actor puede superar ese texto, ¿cierto? Eso es una posibilidad. Pero cuando hay unos textos que son muy buenos, el actor también puede acabar con la interpretación del texto. Bueno, no, estar a la altura de este texto, Entonces, sí, estar a la altura de este texto es realmente muy difícil. Muy difícil. Okay. Por ejemplo, nada más el tema de la memoria del texto. Porque la construcción gramatical no es la habitual nuestra, ¿no? Cuando dice el sainete escrito lo había un mi compadre que llama Pepe Macedonio Espinosa, ¿no? Escrito lo había un mi compadre que llaman, ¿no? Y todo está construido en pretérito, y de esta manera lograr esa fluidez no es nada fácil, ¿no? No es, por eso decía, la tentación a incurrir en la declamación, que es insufrible, está todo el tiempo acechando, ¿no? Pero cuando uno trabaja desde la organicidad, desde el juego y la organicidad con el actor, se abre ese camino. Pero primero hay que dejar todo ese tema de la memoria del texto muy bien superado. Por ejemplo, aquí, un actor que esté acostumbrado a morcillar, como llamamos aquí en Colombia, ¿no? Morcilla, para los que no saben qué es una morcilla, ¿cómo podríamos nosotros definir una morcilla? Es que es un vicio terrible, ¿no? Y el actor aporta de su cosecha al autor de una manera generalmente muy desafortunada, ¿no? Cuando se le va el texto, entonces la morcilla, ¿no? Sí, una morcilla. Y aquí es imposible morcillar. Okay. Porque ¿cómo carajos haces tú para improvisar en pretérito? En pretérito. En el estilo del autor. Okay. ¿Entendés? Bueno, muy bien. Muy difícil. Pregunta. No, yo iba a preguntar un poco sobre cómo fue la experiencia del actor al tener que esta construcción del texto, la experiencia de es bastante complejo interpretar también a son bastantes.
y pues todo este texto tan denso. Sí, es bastante complejo. Pues bien, a mí me queda mal ponerme en el lugar del actor, lástima que él se tuvo que ir porque él vive en el Quindío. Pero lo que te puedo decir es que no se trata de decir el texto, se trata de vivir el texto, orgánicamente. Si tú estás pensando en decir, ya, nada que hacer. Estás en el camino de aburrir al público definitivamente. No, es vivir el texto, sentir el texto. Realmente encarnar es darle vida al texto, ¿cierto? Entonces, es un juego que tiene que ver con la liberación de emociones en escena, emociones que uno le presta al personaje, ¿no? Pero tiene que estarlo viviendo, no hay otra manera. Es decir, lo que el actor no siente no se lo puede transmitir, ¿no? Bueno, preguntas para el maestro Carlos de Teodoro Maggi. Antes de eso, felicitarlo. Y gracias. Felicitar a todo el grupo por todo lo que transmitieron ayer. Le quería preguntar sobre el personaje que está tocando, interpretando la música. Está dentro del texto, pero dos, la música, el autor da pautas para la música. Buenísimo. ¿No? ¿Cómo hacer ese encuentro? Yo en un momento dado lo imaginaba como una música en off, aunque él estuviera ahí, pero también en un momento dado lo imaginaba como que fuera otro preso que estuviera a la mazmorra. Gracias. De eso se trataba. Entonces quiere decir que en alguna medida lo logramos. Porque, a ver, sí, hay pautas para la música. De hecho, hay una cantidad de acotaciones que yo me permití pasar por alto. Y yo hice cosas que realmente no estaban allí. Y me permití quitar una cantidad de oraciones a la Santísima Virgen, una sombra que aparecía de no sé quién, etcétera, etcétera. Me permití también ciertas libertades en cuanto a, bueno, bien, ¿qué vamos a hacer con el ambiente sonoro? La música me parece a mí que es fundamental. De hecho, la obra comienza con el cantar del preso, que es una tonada de la época, del siglo XVII. Hay un grupo mexicano, ahorita no recuerdo muy bien el nombre, es un nombre como el náhuatl, que interpreta el cantar del preso. Ha hecho un trabajo de arqueología absolutamente maravilloso, pero a mí me parecía aburridísima esa música, terrible. Y yo decía, esto no puede arrancar así, la obra no puede arrancar así, no. Entonces, tenía que cantar el cantar del preso, y la música existe, porque hay un trabajo de recuperación, como les decía, de esa tonada, y dije, no puede empezar así, vamos a tomar la letra, pero la música habrá que reinterpretarla, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con eso? Bueno, primero fue un encuentro muy afortunado con Gustavo Adolfo Niño, el compositor, porque, bueno, yo tenía que meterlo preso para poderlo tener en escena, en vivo. Para mí la música en vivo es fundamental. Y no como un acompañamiento, sino como parte orgánica de la puesta en escena. Entonces, yo conocí a Gustavo, hablamos con él de estas cosas, y en determinado momento descubrí que Gustavo, aparte de intérprete y compositor muy importante, era un erudito en la música del siglo XVII-XVIII, ¿no? Y al final, cuando se decidió a trabajar conmigo, con los otros, me dijo, yo tengo una guitarra de esa época, restaurada, es del siglo XVIII, comienzos del siglo XVIII, ¿será que yo la puedo interpretar en escena? Por favor. La guitarra que ustedes escucharon es una guitarra del siglo XVIII. O sea, sonaba como tendría que sonar. Una vihuela. Okay. Una guitarra, pero sonaba como tenía que sonar. Y entonces, la cosa fue, yo digo, una especie de jam. Es como una especie de jam en el que trabajamos con el actor y trabajamos con el músico.
el actor improvisa las tonadas, ¿no? Y el músico le va dando forma. ¿Por qué? Porque él dice, esto es un fandanguillo, esto es una tonada, esto es no sé qué. Conoce muy bien la música de la época. Entonces él va adecuando. De repente, cuando en la improvisación, yo le digo a Beto, hermano, eso está muy bien como melodía, pero lo que estás cantando es un vallenato. Entonces viene Gustavo y lo transforma, ¿cierto? Y comenzamos a trabajar así juntos, es decir, no es el músico que aterriza después para hacer una ilustración sonora o un acompañamiento de la obra, sino que el músico está desde el origen mismo, la puesta en escena, trabajando con nosotros al mismo nivel que el actor, es decir, ¿no? Entonces, yo no quise darle mayor importancia en tanto que personaje, sino convertirlo un poco en una especie de sombra allí, que podía estar presente además, pero que no robe foco tampoco, porque él está allá, simplemente allá, puede estar inclusive dormido, puede estar tocando guitarra, pero la idea es conseguir tal vez que por momentos el espectador lo perciba como alguien que está preso o lo olvide completamente, ¿no? Okay. Y yo pienso que eso en alguna medida, por lo que estás diciendo, se logra, ¿no? Bueno, yo también miraba que no es que solamente es muy perdido, sino que él está disfrutando lo que está haciendo el actor, como que yo estaba mirando y era como que si él dijera, no, como que eso sí es fuerza, o sea, como el estado de ánimo de él, y él pensaba que sería tocando su tonada como para él disfrutar lo que está en el escenario. Ok. Gracias. Bueno, bien, entonces vamos a cerrar este breve coloquio con Cerdeño, Cardeños, Chabú y Chavo. Yo lo leo como está escrito en español. Chavo. Lo voy a leer como es, Chavo. Y Carlos Roja, el director. Canal Paz Social, produciendo escenarios de paz. Canal Paz Social, donde los protagonistas son los territorios.